pertenecer a la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Pacífico, donde soy docente de la maestría de Gestión Pública, y voy a desarrollar una exposición que tiene que ver con tres líneas de desarrollo, ¿no? La exposición está asociada a los retos que va a tener la gestión pública en el marco del COVID. Entonces, para hacer esta exposición vamos a tener tres líneas de desarrollo. Uno es un poco de la teoría de política pública y gestión pública, va a estar inmersa a lo largo de la exposición. Dos, el tema de tomar ciertos análisis que han desarrollado diferentes instituciones respecto a las políticas públicas y a las medidas de gestión que tienen que tomar los gobiernos en torno a este nuevo contexto mundial que tenemos a partir de la presencia de la pandemia del COVID, que sí, definitivamente va a cambiar las características de la vida en la sociedad y en el contexto de la relación entre la sociedad y el Estado, y lo que el Estado va a tener que hacer en torno a la gestión de los recursos, de las políticas, de los bienes y servicios, y la forma como se aproxima a las demandas, a las necesidades, en el marco de una oferta con mayor nivel de interacción en las diferentes realidades que tiene las personas, las poblaciones y la sociedad. Entonces vamos a tomar algunos de ciertos documentos que yo he ido analizando estos días que me parecen potentes para enfocar el análisis, ¿no? Tampoco se trata de descubrir la pólvora con la exposición, sino ir hacia un aspecto reflexivo. Y la tercera línea es que voy a tomar datos públicos de la estrategia de la actual gestión de gobierno, no para hacer una crítica, sino para hacer una reflexión, a la luz de lo que se recomienda, diríamos, internacionalmente, y de lo que se está mirando internacionalmente. Y ahí voy a usar un documento del BID y de CEPAL, ver qué es lo que se está haciendo nacionalmente y cómo esto puede entrar en nuevos contextos. Y entonces, ese va a ser un poco las tres líneas con las que he desarrollado la exposición, y en ese marco la idea es ir subrayando cuáles son los retos que va a tener la gestión pública. Entiendo que todos los que están participando en esta exposición son gestores, servidores públicos, funcionarios públicos que les interesa, o gente del sector privado también, seguro que les interesa cómo va a ser el abordaje de la gestión pública en estos contextos. Y yo voy a partir de esa forma de desarrollar la exposición, voy a tratar de también darles mis propias aproximaciones y reflexiones profesionales en virtud de mi perfil de gestor público y de especialista en política pública, ¿no? Esa es un poco la lógica con la que vamos a tratar de desarrollar la exposición. Voy a tratar de hacerlo rápido porque en realidad es un tema que tiene mucha información, pero vamos a tratar de ir colocando temas. De todas maneras, se da permiso a la universidad para que luego puedan acceder a la exposición con bastante calma. Una primera cosa es el enfoque de la situación, cómo se está moviendo la situación de la pandemia en torno a las características y condiciones, ¿no? Ya tenemos una importante lista de COVID positivo en el país, con ciertos niveles de letalidad, pero diríamos que en términos de contexto, estamos, diríamos, por debajo todavía de los promedios en diferentes regiones y latitudes del mundo. Otro dato que es importante es, quiero resaltar acá, cómo es que se está abordando a partir de la información y el procesamiento de la información, también que uno sepa leer qué es lo que se está haciendo. Miren, por ejemplo, hay personas muestradas, que ya son más de 385,000, ¿no?, al corte del día de ayer, con pruebas moleculares y pruebas rápidas, ¿no? Y de esas, 47,000 han sido positivos, ¿no? Y de estos,
5.435 han sido hospitalizados, y de estos 694 tienen ventilación mecánica, y hay también una evolución favorable, ¿no? En torno a los hospitalizados, y en función a esta capacidad que existe, llegamos a que el estadio en el que se encuentran y las características en el que se encuentra la población afectada puede llegar lamentablemente a la letalidad en estos porcentajes, y hay 1.344 defunciones. Bueno, estos son datos actualizados, pero lo que quiero que vean como gestores públicos, y ese es un poco el reto de la lógica con la que presento la información, más allá de criticar que es menos o más, es qué es lo que se tiene que hacer como proceso, ¿no? Hay que mostrar a la gente para detectar a los positivos, teniendo en cuenta que este virus tiene un alto nivel de contagio y además hay muchas personas asintomáticas. Lo segundo es que una vez que está positivo hay que ver qué es lo que sucede con su evolución. Y si se van dando cuenta, hay 47.000 positivos, pero no todos ellos llegan a ser hospitalizados. Y de los que llegan a ser hospitalizados, no todos llegan a necesitar una ventilación mecánica. Entonces, toda esa relación de estos datos te va dando una serie de procesos en los que hay que desarrollar la gestión, en virtud de que estas son las principales preocupaciones y estos son los datos que siempre están, diríamos, en el escrutinio de la sociedad. Pero lo más interesante, diríamos, desde el punto de vista de comportamiento que tiene este problema público que hoy tenemos, es que es recontra heterogéneo. Esta es una lámina que se desarrolló con el comité de prospectiva que tiene, entre varios de los comités que tiene el Ministerio de Salud, donde hacen análisis constantemente de la evolución de la pandemia en nuestro caso, y si uno revisa los datos de las diferentes curvas del comportamiento de la pandemia, vemos que hay departamentos que son diferentes a otros. ¿Y eso qué quiere decir? Que además de tener que luchar contra este virus que es desconocido todavía, que no tiene, un tratamiento específico, definido; 2, no tiene una vacuna; y 3, se está en pleno desarrollo haciendo un abordaje estratégico, ¿no? No hay un libro donde diga, este virus lo tienes, esta pandemia la tienes que atender de esta y esta forma. O sea, un protocolo ya exacto, definido, estructurado, porque el virus tiene menos de 100 días en el mundo, ¿no? Entonces, en ese contexto es que tenemos hacia adentro de nuestro país, por la diversidad y la heterogeneidad que tenemos y las características que tenemos, un comportamiento diferenciado. Y hay que ver ahí si es producto de las características y condiciones territoriales y sociales, o si es producto del comportamiento propio de la sociedad. Y ahí hay dos líneas a analizar desde el punto de vista de lo que es el dimensionamiento del problema público, ¿no? Acuérdense que el dimensionamiento de un problema público se ve desde el punto de vista social y desde el punto de vista territorial. Entonces, puede ser que desde el punto de vista social y territorial, estas condiciones y características que tenemos hagan que ese comportamiento sea diferenciado. Y uno podría decir, no, pero uno es más rural, otro es más urbano, pero miren la siguiente lámina que le voy a presentar. Esto es Lima, todos los distritos de Lima. Y en Lima también se está comportando de manera diferenciada, ¿no? Y entonces, en ese contexto, nuevamente, el comportamiento de la pandemia es heterogéneo. Y además puede ser heterogéneo a lo largo del tiempo. Es decir, conforme va avanzando el virus o se va moviendo el virus, que el virus se mueve gracias a que nosotros lo movemos. El virus no se podría mover por sí solo, necesita de un vehículo, y ese vehículo es el ser humano. Y entonces, en ese contexto, diríamos que de repente el movimiento que hemos tenido en torno a las características y condiciones en una ciudad conurbanada, como es Lima, entonces tiene un diferente comportamiento en cada distrito. Entonces, acá la lógica es, tenemos un problema público que es importante, que tiene la lógica de pandemia, entonces, por lo tanto, es una lógica de atención universal, para ponerlo en términos de política pública. Y lo segundo, que al ser universal, esa atención lamentablemente no es homogénea, esa atención, porque las características y condiciones con las que se está presentando nos dice que
tanto a nivel conurbanado como a nivel territorial, se presenta de manera heterogénea en su comportamiento. Ahora, eso te genera un reto mayor de cómo atender un problema que es universal, que es heterogéneo y que es la sociedad el vehículo más importante en función a sus comportamientos y a sus condiciones, los que hacen que eso pueda tener una mayor o menor incidencia en la población. Entonces, vista esta situación, en términos bien prácticos, la lógica es ¿qué debemos tener en cuenta en la situación como lógica de problema público y de gestión? Porque en este caso, la pandemia ha llegado como problema público, pero se ha enfrentado también a algunas consideraciones de gestión. Y acá quiero relevar algunas cosas que se han pauteado internacionalmente. Uno, que esta pandemia tiene una alta tasa de infección y sus efectos en la sociedad llevan ¿a qué? A que haya un número de muertes importantes, ¿no? De uno de los estudios justamente del documento del BID que estoy tomando de referencia sobre política pública frente al COVID, y llegan a decir que estiman algunos modelos epidemiológicos que en América Latina, al finalizar la pandemia, podría llegar a 3,2 millones de muertes en total. Es en realidad una cantidad apreciable. Segunda condición, esa pandemia, así como está, encuentra a la situación de los gobiernos a nivel mundial en un problema de capacidad de respuesta eficaz, ¿no? Respuesta eficaz es que tú atiendas con una oferta adecuada y esa oferta adecuada, en este caso de salud, atienda y sane al paciente. ¿Y por qué no se da ese nivel de capacidad a nivel mundial? Porque el sistema de salud como está no tiene los equipos sanitarios suficientes ante la cantidad de enfermos que vienen, ¿no? En otros tipos de enfermedades estacionales, se dan las enfermedades, pero la cantidad de gente que viene va viniendo, diríamos, en una evolución que el sistema puede ir respondiendo. Pero cuando esta cantidad viene en una gran dimensión, el sistema comienza a no tener esa capacidad de eficacia que puede darse. Y esto está pasando. Y ya bueno, acá los ejemplos más recalcitrantes son el caso de España y el caso de Italia, ¿no? Los medicamentos para su curación no existen, diríamos, hay tratamientos que se están explorando, desarrollando, nuevos enfoques, pero como es una situación nueva en la que se somete el mundo, tienes este problema. Y lamentablemente no existe vacuna para impedir el contagio, porque con la vacuna se podría definir esa estructuración. Muchos dicen que entre 12 a 18 meses es que va a demorar. Entonces, ahí tenemos diríamos, un problema de gestión. No es un problema público, es un problema de gestión, que los sistemas de salud en el mundo no estén preparados en la capacidad suficiente para atender esto. Entonces, en ese contexto de los límites del sistema de salud, ¿qué están buscando todos en el mundo? Todos los países, todos los gobiernos, frenar el contagio. O sea, como no tengo toda la capacidad de respuesta para atender a toda mi población, ¿qué tengo que hacer? Frenar el contagio. Y ahí han ido tomando algunas medidas. La más, diríamos, importante a nivel mundial ha sido cerraron sus fronteras. Y la segunda medida más importante que han ido tomando es cerrar las economías. La respuesta a eso es que yo creo que eso te genera otros problemas de gestión. El cerrar las fronteras y cerrar las economías llevan a otros problemas de gestión, que van a generar luego otros problemas públicos asociados a los costos económicos y sociales que son enormes para la población. Entonces, la primera reflexión es como problema público taxativamente. La segunda es como problema de gestión, que es la pandemia sin capacidad de respuesta eficaz por parte de los sistemas de salud. Pero cuando se quiere atender justamente eso, por los límites que tiene el sistema de salud, comienzan a salir otros problemas públicos y otros problemas de gestión. Y esto genera un círculo que es complicado para la acción en conjunta que tienen que hacer los gobiernos en sus diferentes realidades. Entonces, cuando uno revisa a partir de este documento que es bien interesante, en que lo pueden buscar en internet de fácil acceso, los efectos del problema, tenemos dos grandes efectos a los que se están tratando de analizar por los gobiernos.
y que entran a veces en tensiones interesantes, ¿no? Para el análisis de cómo hacer el abordaje integral de la gestión pública. Uno, la crisis sanitaria, ¿no? Que es diríamos, lo básico en este desarrollo, ¿no? Por la cantidad de muertos y los efectos que tienen directos esto en la enfermedad. Pero la segunda cosa, que es que para evitar, ya han visto, el nivel de contagio, lo que se va generando es una crisis económica, ¿no? Y ahí se da esa crisis económica porque hay un choque negativo respecto a la oferta, es decir, siguiendo la lógica del flujo circular de la economía, tenemos dos actores que participan en el desarrollo de los mercados a partir del desenvolvimiento del flujo circular económico, que es las empresas y los hogares. Las empresas dedicadas a la oferta, pero como se les cierra la economía, no van a poder tener a quién ofertar, entonces tienen un problema con sus desarrollos organizacionales a partir de que no tienen la lógica de entrar a los mercados de bienes y servicios para ofrecerlas a la sociedad a nivel local, regional, nacional, mundial, ¿no? Y lo segundo es luego el enfoque de la demanda, porque la demanda, luego que no tiene capacidades para obtener ingresos y no tiene capacidades para poder desarrollar consumo y no tiene capacidades entonces para poder tener un ciclo de vida adecuado. Y eso desde el punto de vista económico, de no poder intercambiar sus factores de producción con las empresas para con eso obtener ingresos y tener dificultades para el desarrollo de los bienes y servicios, me explicaba alguien en el Cono Norte de que van a los mercados y se van a los mercados más baratos porque no tienen recursos. Y para ahorrar los pocos recursos que tienen, buscan lo más barato. Pero todo el mundo va a lo más barato. Y entonces, ¿qué terminan generando? Una alta concentración de gente en los mercados. Y eso que termina generando que ahí se produzca un ámbito de contagio. Entonces, lo interesante ya desde el punto de vista del análisis que nos trae como reto esta pandemia, hace que tengamos que ver todo de manera integral, todo de manera multidimensional. No se puede hacer el análisis solamente desde una línea de actuación. Entonces, ahí es donde el reto de la gestión pública aumenta más. ¿Qué efectos económicos, no? Porque estos también son importantes relevarlos, ¿no? Que produce. En virtud de que la medida que se toma por lo general en los países, y acá no estamos exentos de ellos, es el enfoque de la cuarentena y el enfoque del distanciamiento social, eso genera dos efectos. Uno, por el lado de la oferta y la demanda, ¿no? Donde va a haber una suspensión de actividades productivas, donde por lo tanto va a haber mayor desempleo, y eso puede llevar en términos prácticos a una recesión no solamente nacional, sino local, porque no hay producción, no hay ese flujo circular de la economía, no genera crecimiento. Eso es por un lado en la parte económica. En la parte de los sistemas de salud, ¿qué es lo que pasa? Si no tenemos una buena aplicación de la cuarentena y el distanciamiento social, lo que genera es una carga extraordinaria en los sistemas que son insuficientes, los sistemas de salud que son insuficientes para poder atender una oleada de enfermos, ¿no? Y lo segundo, fragmentados, que complican un poco la gestión del servicio de salud de manera integral. Y luego, puede ser que en algunos países, este es un estudio que ha hecho CEPAL, que tienen un observatorio sobre COVID-19, y nos dicen que es muy desigual a veces el tratamiento médico según ingresos, según seguro de salud y lugar de residencia. Vuelvo a repetir, estos son aspectos de manera general que estoy pauteando para que ustedes luego puedan construir su propia reflexión sobre lo que ya está haciendo acá el gobierno o sobre lo que se debería seguir haciéndose y los retos que eso va a implicar. En esa línea un poco está la exposición. Y luego eso puede incidir en otros aspectos, porque pareciera que es solamente la economía y la salud la que están, diríamos, lidiando con esto. No, hay factores como la educación, y ahí está todos los temas que tenemos que hacer ahora para poder tener un nuevo contexto de desarrollo de la educación. Está el comercio, el turismo, el transporte, ¿no? Por la cadena de valor que implica el desarrollar, por ejemplo, abrir una determinada actividad. Y luego la manufactura, que implica el uso de factores de producción importantes y mano de obra importante. Inclusive el manejo de los recursos naturales.
y cómo es la característica de su complejidad. ¿Eso qué va a generar? En términos de efectos, nuevamente, de consecuencias sobre la realidad de lo que está pasando en América Latina. Lo que programa CEPAL es que en los de corto plazo va a haber mayor desempleo y precarización laboral, menores salarios e ingresos, y eso va a generar una contracción del consumo y por lo tanto puede ir hacia un nivel de recesión importante en el flujo circular de la economía, aumento de la pobreza y la pobreza extrema, más aún en aquellos países que tienen renta media y todavía están ahí encapsulados en ese bloque de renta media con bastante fragilidad, y luego los sistemas de salud que van a generar mayores costos, luchar contra la fragmentación y las desigualdades que tiene la gente respecto al acceso al servicio de salud. Y eso va concatenado con efectos de mediano y largo plazo: quiebra de las empresas, reducción de la inversión privada, menor nivel de crecimiento en los países y en los territorios, menor integración a las cadenas de valor por las características y condiciones que se van a poner en función a la forma como hay que abordar esta pandemia, y el deterioro de las capacidades productivas y del capital humano por posibles pérdidas de competitividad en torno a las condiciones de mercado y a las condiciones de producción. Entonces, en esa lógica, estas medidas que se han tomado desde todos los gobiernos, que son medidas pragmáticas, como son las medidas de contención y el tema de la cuarentena, pueden inclusive profundizar otras cosas, como por ejemplo los temas ligados al enfoque de género, en virtud de cómo influye esto entre las relaciones entre el papel del hombre y la mujer, ahora a partir de estos factores de cuarentena. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, a partir de la cuarentena? Las mujeres antes destinaban entre 22 a 42 horas semanales para el trabajo doméstico y el cuidado, pero esta crisis sanitaria puede llevar a que eso sea mayor. O, por ejemplo, que los sistemas de salud, por la presión que tienen, tengan que atender mayor cantidad. Pero ¿quiénes son las que más atienden? En América Latina son las mujeres, con el 72% de la población. Y luego está la lógica de las características que tiene la intervención en torno a la vulnerabilidad, por ejemplo, del trabajo doméstico, debido a los cuidados que se tienen que dar ahora que se está en un proceso de cuarentena. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que tiene inclusive otros efectos sociales que a veces no se visualizan, pero que tenemos que también tenerlos en cuenta en el marco de la actuación que se desarrolla. Y en torno a eso, ¿qué tenemos en la acción de los gobiernos? Voy a ir más rápido. Tenemos que tener en cuenta que los gobiernos tienen un desarrollo de nivel político, en una orientación ideológica específica. No todos los países están actuando de la misma forma. Una parte administrativa, donde está la parte de que tienen que gestionar recursos y bienes y servicios enfocados en estos aspectos, y a partir de eso tienen que hacer todo ese esfuerzo en un territorio, sometiendo a los habitantes ahora mucho más a la autoridad, por ejemplo, en los temas de la cuarentena o el aislamiento social. Entonces los países están tomando ciertas medidas, como restricción y monitoreo de viajeros, prohibición de vuelos, aprendizaje a distancia y de educación en el hogar, distanciamiento social, infraestructura de salud, mejorarlas en virtud a su alto nivel de fragmentación, fortalecimiento de toda la capacidad del sector para atender la pandemia, cuarentena respecto al desarrollo de ello, teniendo en cuenta ciertos acuerdos laborales para poder establecer un marco de actuación en ese proceso, protección de la fuerza laboral y de los ingresos, protección social para reducir el impacto justamente en los más vulnerables, en los más pobres, y también las pymes, que en nuestros países tienen un amplio nivel de participación en todo lo que es el desarrollo de las empresas. Entonces, diferentes tipos de medidas. Y este observatorio ha visto que se ha hecho en cada uno de los países, se ha hecho como un levantamiento. Y hay una serie de medidas. Yo quiero dejarles este contexto para poder avanzar, pero quiero decirles que hay documentos. Aquí hay todos los países de América Latina y van a encontrar uno que dice P, ese es de Perú, y miren la cantidad de medidas que ha ido adoptando el gobierno peruano, ¿no? Y estas son las características de las medidas. Entre las más importantes o de las más recurrentes está la restricción, monitoreo de viajes, la prohibición de vuelos y cierre de fronteras, el aprendizaje a distancia y educación en el hogar,
el distanciamiento social, el fortalecimiento de la capacidad del sector salud y la cuarentena con acuerdos laborales flexibles. Estos son los más recurrentes, ¿no?, que están haciendo los diferentes países. Y en torno a las características más sociales está la protección de la fuerza laboral, la protección social, la medida de las MIPES, las políticas fiscales, instrumentos de estímulo y protección de la actividad económica, las políticas monetarias y también aquellas que mejoren el preservar la capacidad productiva en este momento en el que es la pandemia. Entonces yo les pediría que revisen esta información que es pública y a partir de eso puedan hacer un balance de cómo es que cada uno de los países está adoptando y puedan tener una diagramación reflexiva de lo que está haciendo en este caso el país. También encontré otro documento que es bien interesante, de la Escuela de Gobierno, que habla sobre qué elementos se han ido replicando en varios países y el nivel de rigurosidad que ha tenido los gobiernos para atender esto, ¿no? Y entonces hicieron un análisis al inicio que está enfocado en cierre de escuelas, cierre de centros laborales, en prohibición de eventos públicos, cierre de transporte públicos, campaña de información pública, restricciones al movimiento interno que se da entre distritos o provincias y restricciones de vuelos internacionales. Y eso que genera, a partir de ese índice, ha generado ver quiénes son los gobiernos que han actuado con mayor nivel de rigurosidad. Y ahí tendríamos que resaltar que el Perú ha sido uno de los países que pronto, si ustedes revisan, pronto, casi en el día 10, comenzó a tomar medidas de mayor rigurosidad que otros países. Eso ha sido importante viendo en la lógica de los efectos. Tanto los efectos positivos, que es decir, no ha habido muchos casos de repente como podrían haberse dado, también como los efectos no buscados o los efectos indirectos negativos, los aspectos ligados a la parte económica y la parte social. Y en ese contexto, ¿qué retos tenemos? Yo quiero relevar lo que dice este documento y coincido con esto, son 4 retos. 1, salvar vidas, importante. 2, proteger a las personas que tienen menor capacidad debido a la caída de los ingresos, compensar a los trabajadores y empresas porque en algún momento vamos a tener que salir de este esfuerzo y vamos a tener que volver al desarrollo del flujo circular de la economía, entendiendo que el desarrollo principalmente depende de 2 factores. Uno, el social, que está asociado a salvar las vidas y a proteger a las personas, y otro, el económico. Y en esa lógica se va a tener que trabajar ya de manera más macro en reducir los riesgos económicos más sistémicos o los efectos que podamos tener a nivel de largo plazo para poder volver a una lógica de desarrollo. Y en ese contexto, de estos 4 objetivos, ¿cuáles son los retos estratégicos? Primero, que a veces estos objetivos se enfrentan entre sí, entre salvar vidas y generar cuarentena, generar distanciamiento social, generar ciertas restricciones para los diferentes puestos de trabajo, entre abrir actividades, eso va a generar una tensión. Una segunda cosa es que van a existir serias restricciones de financiamiento, de todas maneras. No es que la plata es eterna y uno pueda poder gastar todos los recursos. Entonces, en ese contexto hay que ver cómo es que se desarrolla toda esa capacidad del sistema sanitario y tener en cuenta todo el contexto institucional para poder hacer una adecuada gestión. Y el tercer reto va a ser el secuenciamiento, o sea, cuál va a ser justo el orden en el que hay que ejecutar las acciones y cuándo se transita de una fase a otra en todo este proceso. Entonces, las medidas son varias las que ya se han estudiado. Diríamos que ahí serán algunas más que podrán salir de los estudios adicionales que se hagan, de las configuraciones especiales, pero el reto va a ser cómo hacemos todo ese secuenciamiento para poder pautear la lógica. Y eso nos lleva a las tensiones, o sea, los retos van a generar 2 tipos de tensiones. Por un lado, la tensión entre las dimensiones sanitarias y económicas. ¿Qué privilegio? En algunos aspectos tendré que privilegiar lo sanitario respecto a lo económico. En otros aspectos tendré que ver una combinación, reponiendo ciertas regulaciones, ciertas restricciones. Entonces, ahí es donde va a estar un poco el arte. Y recientemente hemos visto algo que lo voy a comentar más adelante, que es la activación de ciertas la reanudación de ciertas actividades económicas. Eso vamos a tener que verlo cómo va a ser la progresividad y hacer un buen control. Y lo otro es a quién se protege y a quién se compensa a partir de lo que ha pasado.
¿no? Entonces, ¿por qué? Porque va a generar problema de los ingresos en muchos hogares, va a haber contracción económica en ciertas labores como los restaurantes, los hoteles, el comercio, los transportes, y se va a contraer también el crédito en función a las características y condiciones. En teoría te dan un crédito si tú tienes capacidad o tienes un buen negocio, una buena idea de negocio, un buen plan de negocio. Entonces, la mayor cantidad de empresas puede verse su nivel de productividad y su rentabilidad tan venida menos que su flujo circular no les va a dar para conseguir de repente créditos en corto plazo. Y es ahí donde tenemos que ver desde la gestión pública, desde la gestión de los gobiernos, a quién se protege y compensa. En el contexto institucional, ¿qué hay que tener en cuenta? Ampliar la capacidad administrativa y en esa ampliación también ampliar la red de protección social. Nos vamos a quedar con esa sensación de que nuestros sistemas todavía no están preparados para efectos de este tipo, y seguro que en la agenda política va a estar qué hacemos hacia adelante, cómo hacia adelante tenemos una capacidad de reacción para que no nos pase nuevamente este tipo de respuesta que hemos podido dar. Se hace el máximo esfuerzo, pero contra la capacidad que tienes y los recursos que tienes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? De repente va a tener que haber un nuevo contrato social para poder establecer una lógica adecuada. Y un segundo elemento es las capacidades de comunicar. Una de las cosas que más se está requiriendo en estos aspectos es comunicar. A comunicar la evolución de la pandemia, los riesgos, las eficacias de las distintas medidas para combatirla. Esa comunicación tiene que ser muy directa y eso va a ayudar también a que haya un buen abordaje para el día después de el desarrollo y control de la pandemia, en el contexto de que tenemos que ir por una recuperación económica para poder ir hacia una nueva normalidad, como lo han dicho el grupo de los científicos sociales que también están apoyando al Ministerio de Salud y al gobierno en estos aspectos. Pero quiero relevar algunas cosas para irnos a los aspectos en los que va a significar poner los puntos en las I respecto a la atención. Respecto a la crisis sanitaria, va a tener que controlarse las altas tasas de infección, hay que ver cómo se va a hacer la transición al libre movimiento y cómo va a ser el aumento de la capacidad de respuesta, que va a tener que tener el sistema sanitario en lo sucesivo. Pero ahí, ¿qué tenemos que ver? ¿Cómo pasamos de un confinamiento estricto, como por ejemplo tenemos ahora en el Perú, a un confinamiento focalizado? Poco a poco, va a ser gradual. No creo que va a ser de frente y directo en esa lógica. Pero para eso, ¿qué va a ser crítico? Según las sistematizaciones que han hecho en el BID, mejorar la capacidad de testeo, el rastreo de los contactos y la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Mucho se parece a lo que estuve conversando recién con un amigo que está haciendo su maestría en Corea, a lo que ha hecho Corea, ¿no? Esas tres cosas han sido elementales para el desarrollo de las características que tiene la intervención. Y en la parte económica, proteger a los hogares más afectados por la crisis. De todas maneras, esto va a ser un efecto que vamos a tener, y proteger a los trabajadores y empresas, en la lógica de minimizar los efectos sistémicos en la economía, es que quiebren, que se pierdan ingentes cantidades de empleo, y ante eso, ahí van a tener que entrar las medidas fiscales y monetarias, es decir, todo lo que está asociado a la política fiscal, ¿no? Para impedir el colapso del sistema financiero y de pagos, proteger el empleo e impedir un crecimiento en la informalidad. De repente hasta sea la crisis una oportunidad para arreglar los temas de informalidad que van a ser importantes, evitar el quiebre de las empresas solventes y ver cómo se promueve en función a las características y condiciones que tiene cada país la reactivación económica. Ante la crisis, y esta ya es una reflexión, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Una gestión coordinada. Ya no se puede estar en islas o en compartimentos estancos, desarrollar la intervención, más aún en el sistema de salud. La lógica es ir por un sistema único e integrado de la salud. Hacia eso van a ir los países, y yo creo que el Perú no va a estar exento de ello. Mucha transparencia sobre el gasto y las contrataciones. Eso es muy importante para poder trabajar adecuadamente. La comunicación tiene que ser continua, tiene que ser coherente y tiene que ser completa con la ciudadanía.
no desatender a las zonas más vulnerables. Y ahí todavía no vemos mucho sobre lo que pasa en barrios marginales y sobre la parte rural. De repente en el caso peruano la parte rural, porque todavía tenemos alta dispersión poblacional en la parte rural, no tengamos esa lógica. Entonces hay que ver cómo es que se controla con un buen desarrollo de gestión epidemiológica. Y luego está cómo aseguramos el acceso y la continuidad de todos los servicios públicos esenciales, agua, luz y todo lo demás. Eso tiene que ser parte de la progresividad. Como ven, algunas de las cosas ustedes a partir de la exposición van a ver que ya se están haciendo en el país y otras que se van a tener que ir implementando. Ahora, este esfuerzo va a necesitar otros elementos, producto de que va a haber un nuevo enfoque de cómo se va a trabajar nacionalmente y cómo se va a trabajar regionalmente en los aspectos de producción. Y entonces ahí va a haber un análisis de las economías nacionales, cómo se van a mover ahora por producto de las vulnerabilidades, de lo que va a generar la deslocalización de la producción, los modelos productivos, y se va a tener que pensar en cómo redefinirlos y cómo va a tener que reducirse la interdependencia global para poder tener un mayor nivel de control. Por ejemplo, ¿cuándo abrirán las fronteras a nivel de los diferentes países para poder generar una integración global del comercio? Yo creo que eso va a demorar. Entonces eso va a generar ciertas restricciones para las exportaciones. Ya hay ahora restricciones para los equipamientos médicos y los bienes farmacéuticos. Y lo que pasa en nuestra región, y el Perú no está exento de ella, es las capacidades productivas suficientes para poder tener un corte generalizado de las cadenas de valor, ¿no? Porque yo abro una línea, por ejemplo, como la minería, pero la minería necesita insumos, esos insumos tienen que producirse, para producirse necesitan de otros insumos, esos insumos necesitan transportarse, y hay una serie de elementos de toda la cadena de valor hasta que llegan a los factores de producción específicos. Los países van a tener que tener una capacidad de resiliencia para transformar su estructura productiva y su integración regional. Se va a profundizar seguro ciertos niveles de desigualdad que tenemos en América Latina. Ustedes saben que es la zona más desigual y hay que invertir en capacidades productivas regionales. Entonces, esto de acá se va a comenzar a hacer como la agenda multilateral, la agenda global. Y en esa lógica es que el Perú también tiene que prepararse. Y todas estas medidas de contención y mitigación tienen que ir hacia la lógica de tener en cuenta la duración de la crisis sanitaria, y ahí las medidas de aislamiento social van a ser importantes, los impactos sociales que vas a tener sobre el empleo y los ingresos, y ahí hay que ver cómo se opera en el sector servicios, cómo se opera en la lógica de desarrollar más capacidades en el empleo y en la producción nacional, el impacto sobre la capacidad productiva, en la lógica de lo que es las MIPES, las grandes empresas entrelazadas con las MIPES y los niveles de productividad que puedan ofrecer. Y luego la parte macroeconómica, ¿no? Los impactos fiscales, los déficits y el endeudamiento para poder tener una capacidad de respuesta ante esto. Entonces ahí la lógica es enfrentar la recesión en efectos de corto y largo plazo, minimizar los costos y retomar el crecimiento, va a ser clave para poder potenciar el desarrollo, y luego ver los factores, cómo la magnitud de los factores asociados a los factores de producción, a los factores de desarrollo de los mercados, donde se intercambian esos factores de producción y donde se intercambian los bienes y servicios, va a tener que tener un papel importante en la dinámica de la reactivación económica, y ahí la política fiscal, viendo cómo se van a hacer con la parte de los gastos y de los ingresos públicos, va a ser importante en el desarrollo de la intervención. Y para ir cerrando, en la gestión pública, la correlación va a ser ir desde la situación social con objetivos de gobierno que van a tener que cambiar, con formas diferentes que van a tener que seguir las unidades estratégicas de actuación, con una forma adecuada y asociada a la nueva realidad para hacer la asignación y distribución del presupuesto fiscal, teniendo en cuenta una cartera estratégica de programas y estrategias que permitan ir hacia una cartera productiva que se adecue a lo que necesita la sociedad ahora, a lo que es su necesidad, a su demanda, a partir de adecuar los servicios, las actuaciones, la regulación, y con eso ir ya hacia la ejecución, con objetivos de producción, con presupuestos ejecutados a partir de las nuevas condiciones que va a tener que tener cada una de las entidades en el desarrollo de sus servicios públicos, haciendo procesos hacia adentro que se adecúen
Entonces va a haber muchas entidades, muchos sectores que van a tener que cambiar su forma de desarrollo. Un ejemplo es la educación. O sea, todo este año de repente la educación va a ser virtual o llegará un momento a ser semipresencial, pero no creo que va a ser la misma forma de educación que teníamos hace algunos meses. La producción realizada va a tener que ir teniendo un mayor nivel de desarrollo para poder atender las necesidades y poder con eso, que esos bienes y servicios se asignen, se distribuyan y adecuarnos a también estar apoyando y acompañando el consumo y uso de esos bienes y servicios para producir los resultados y con eso ir teniendo impactos que vayan, diríamos en este caso, atendiendo las cuestiones que nos va dejando como efectos la pandemia. En la lógica de atender la crisis sanitaria y la crisis económica, en la lógica de ir preparándonos para una nueva normalidad y en la lógica de tener un buen desarrollo luego post-COVID, que eso va a ser lo interesante. Y en ese contexto las medidas tienen que estar enfocadas a ir reduciendo la incidencia primero de casos, ¿no? Este tema de los famosos martillazos, ¿no? De que los casos, en vez de que se dupliquen cada 2 días, pase a duplicarse cada 5 días, y hace unos días el presidente comentó que ya se está duplicando cada 8. Mientras más días se utilice para la duplicación de casos, el sistema sanitario va a tener mayor capacidad para poder atender en función a los desarrollos de su propia capacidad institucional. ¿Qué está haciendo en esa línea la lógica de gobierno? En la parte de salud tiene 2 estrategias. Una social, que está ligada a la promoción y prevención, principalmente en 4 cosas: aislamiento, distanciamiento social, el uso de la mascarilla, no se olviden, esto es importante, y luego el lavado de manos. Y en la parte de la estrategia sanitaria, primer nivel de atención y atención especializada, ¿no? En la atención de primer nivel, principalmente en la detección de los casos y la capacidad de atención de esos casos, y en la atención especializada, en la inmovilización y seguimiento epidemiológico, la hospitalización, el internamiento en las unidades de cuidados intensivos, y también está la parte pues que no queremos que sea relevante, pero que va a existir, que es la parte del equipo humanitario para todo lo que es la letalidad que tiene la pandemia. Y además, yo quiero mostrarles con esto que hay otros factores que están detrás. Es como, esto es lo que se ve, esto es como la parte del témpano que se ve. Pero hay otros factores que hay que estar empujando, que ya los gestores públicos entenderán que hay que ver en el modelo, que permita hacer un control adecuado de toda la gestión de la pandemia. Ahí están los recursos humanos, los sistemas de información, la organización, la normatividad. Han salido bastante decretos de urgencia. No estábamos preparados para esto y para correr en este nuevo desarrollo. Las tecnologías se han vuelto importantes para poder tener un desarrollo de información, la comunicación, la logística y la rectoría. En el caso de salud, pues es producto de la descentralización, tienes que articularte con gobiernos regionales, y producto de la preocupación que existe entre las diferentes instancias de desarrollo de la institucionalidad del Estado, tienes que ver tu articulación con el Congreso, con la Contraloría y otras entidades más, y además todo el papel que tiene que tener de relacionamiento con la sociedad civil a partir del aprovechamiento de este enfoque de rectoría. Acá les he dejado algunas láminas, ya estamos con el tiempo volando. Les he dejado algunas láminas sobre cómo está funcionando el sistema, ¿no? A partir de tratar de identificar, aplicar pruebas, aislar a los positivos y contactos, y luego llegar a una hospitalización moderada y con capacidad de atender los casos severos, ¿no? Está estructurado, diríamos que eso ha sido parte del aprendizaje, con todos los procesos para que puedan estar conectados y tengan una afluencia, y esto se ha tenido que construir, porque está, diríamos, fragmentado esto, y en diferentes instancias, y todavía sigue todo ese esfuerzo metodológico de gestión. Entonces ahí es el desarrollo. No solamente está acompañado de la parte sanitaria, sino también de la parte de contención y reactivación desde el punto de vista económico, en políticas de gasto público, tributarias y otras medidas. Y apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, si se van dando cuenta, esta información se los dejo porque es de lo que ya ustedes están viendo, se ha seguido la pauta un poco de los modelamientos que están diciendo y convergiendo los países en las diferentes latitudes del mundo, pero lo que hay que hacer es tratar de ir adecuándolas a las características y condiciones que tiene nuestra realidad.
Les dejo esta información como parámetros de análisis para poder comparar las medidas con las que están haciendo otros gobiernos en la lógica conceptual que hemos tratado de imponer a los retos y desafíos que tenemos. Y va a necesitar esto de una fuerte capacidad de recursos, ¿no? Lo que se prevé es más o menos 90.000 millones de soles en 3 áreas, ¿no? Contención de la emergencia, medidas de apoyo a las empresas y todo el proceso de reactivación económica que se va a tener que seguir en la lógica de la interacción. Lo último que ha salido, que lo tenía que comentar porque si no lo ponía no iba a cerrar bien, es esta lógica de la reanudación de actividades. Estas son las actividades con las que se va a reanudar. Para esto los sectores tienen que desarrollar una serie de procedimientos a partir de una autorización, teniendo en cuenta los protocolos de salud, y luego las empresas, el sector, van a tener que ir cerrando sus planes de emergencia y a partir de eso la empresa registrar todo lo que vaya pasando de incidencias en torno a su labor. La empresa en función a eso opera y luego una fuerte fiscalización por entidades competentes como SUNAFI, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. En fin, va a tener que darse todo un esfuerzo conjunto. Eso es lo que se viene. Otra parte de la gestión. ¿Cómo hacer la gestión de todos estos elementos? Hay que estar atentos y ahí el enfoque, amigos, es multisectorial. Es todos los sectores. Y conforme se avance en estos procedimientos, porque esto es solamente la fase 1, luego viene la fase 2, la fase 3, la fase 4, va a haber todo un desarrollo que hacer. Y yo sí quiero acá cerrar mi exposición diciendo que todo este esfuerzo lo vamos a tener que hacer con un concepto adicional, valor público. Esta es la oportunidad para ponerle valor público, teniendo en cuenta que tenemos que actuar con un respaldo político y social, poniendo la gestión política de por medio, con programas que hagan la entrega de bienes y servicios que respondan a lo que necesita realmente la gente, y ahí hay necesidad de desarrollar una gestión programática importante. Y lo otro, la capacidad organizativa para implementarlo. Tenemos que trabajar mucho en nuestras estructuras, en nuestros sistemas y en nuestro proceso. Pero no solamente de salud, no solamente de economía. Ya ven el caso de la educación, y ahora con todas las actividades económicas que se van a reanudar, los otros sectores van a tener que tener también un acompañamiento a todos esos procesos, y entonces van a tener que tener también una capacidad organizativa importante. Y esto, la parte reflexiva final, ¿hacia dónde nos lleva? Hacia definitivamente coincido con lo que dice CEPAL, un nuevo modelo de desarrollo, donde va a necesitarse diversificar la estructura económica, integrarse productiva y comercialmente de manera diferente a lo que hemos venido haciendo, tratando de adaptarnos y mitigar todos los aspectos de emergencia ambiental que podamos tener. Esto nos demuestra que tenemos que prepararnos no para un virus, sino para otras cosas más, combatir la pobreza, la desigualdad, y ir hacia esquemas de protección social con cobertura universal. Ahí está toda esta lógica del aseguramiento universal en salud y la lógica de un sistema único y integrado de salud. Y yo quiero acabar con estos aspectos, ¿no? Vamos a tener una nueva normalidad social y ya hay un artículo que se publicó el domingo en un medio de comunicación sobre lo que opinan los científicos sociales que están haciendo un trabajo interesante. Va a haber necesariamente que acomodar las interrelaciones del mercado y del flujo circular de la economía a nivel local, regional, nacional e internacional, en virtud de las exportaciones y las importaciones, un sistema unificado e integrado de salud. El desarrollo va a tener que estar centrado más todavía en la perspectiva, va a ser importante para acomodar todas las características. Yo creo que vamos a necesitar también sistemas de alerta temprana en lo social y en lo económico para tener una mayor capacidad de respuesta ante estos momentos críticos. Y la gestión definitivamente va a ser dinámica, ¿no? Donde se va a tener que, creo, incorporar 3 aspectos. Uno, el análisis de riesgos, que no lo tenemos, una mayor flexibilidad administrativa para actuar con mayor diligencia, como se está haciendo ahora. Si ustedes revisan la cantidad de decretos de urgencia que han tenido que salir para cambiar la forma de desarrollo, lo que me da como mensaje es que no hemos estado preparados para poder atender este tipo de situaciones. Por lo tanto, nos debe dejar una reflexión. Decreto de urgencia dura un determinado tiempo. La pregunta es, ¿cómo después de la pandemia, después de esta urgencia, pasamos a algo más estable que nos dé mayor flexibilidad administrativa y el aumento de valor público para poder tener
todas las características y condiciones en la lógica, por ejemplo, social, los informales, los adultos mayores, los pobres, los que están en cárceles, en fin, hay una serie de diferentes públicos objetivos que tienen diferentes condiciones a los que nos tenemos que acomodar nosotros como gestores públicos en la lógica de la responsabilidad que tengan las entidades. Y el énfasis y la gestión, definitivamente, todos los temas van a tener que verse de manera multidimensional, de manera multifuncional y de manera multisectorial. Y en esa constitución de ese nuevo enfoque de gestión, donde se privilegie esto principalmente, ahí la interinstitucionalidad va a ser importante desde lo intersectorial, lo multisectorial y lo intergubernamental. Acá el papel de todos los niveles de gobierno va a ser relevante. Y finalmente, tres, diríamos, titulaciones que tenemos que ver hacia adelante, que la salud nos debe unir desde los diferentes actores de desarrollo del cuerpo de gestión pública gubernamental, y luego el papel de la sociedad. Es vital el papel de la sociedad en este caso para enfrentar y superar la pandemia. Es el vehículo, pero a la vez es la fuerza que podemos utilizar para poder superar esta pandemia. Y también coincido con muchos de los autores que, y miren, mañana va a haber una sesión del Acuerdo Nacional, es que vamos a necesitar un nuevo pacto social ante esta nueva normalidad, hasta estas nuevas condiciones que tiene que hacer la sociedad, el Estado, hasta ante esta nueva crisis que nos está dejando esta situación. Hay que responder con una nueva forma, con un nuevo contrato social, con un nuevo pacto social, donde el Estado, la sociedad, el mercado puedan entrar en una nueva correlación y prepararnos para el mundo que se viene. Disculpen que me haya ido más de la cuenta, pero esto creo que era lo que habría que tratar de transmitirles en esta exposición. Gracias. Muchas gracias, Vlado. Vamos a continuar con la ronda de preguntas que nos están haciendo los participantes en el chat. Tenemos como primera pregunta: ¿no es prematuro abrir el aislamiento social, aunque sea por sectores, cuando la curva no ha bajado, sino que sigue creciendo? Los efectos no son solo en materia de salud, sino también económicos. Sí, bueno, yo creo que hay, ante estas dos situaciones, como les decía, de salvar vidas y de ver cómo se hace con la otra parte social que tiene la gente, que son sus ingresos o su vulnerabilidad, la parte económica es importante, pero allí va a haber un esfuerzo de cotejar el secuenciamiento, el control, la vigilancia en torno a estos aspectos. Pero algún día tenemos que salir. Y en esa lógica hay que construir una nueva normalidad. Entonces sí creo que es importante hacerlo por fases, la reanudación, y hacer un control importante, no solamente, ojo, sobre la parte laboral, ¿no?, sino sobre la parte sanitaria. Entonces, si se va a hacer esto, tiene que ser con un adecuado control. Entonces, ahí el enfoque no va a ser unisectorial, no va a ser unidimensional. Y ahí es por eso que digo que va a tener que ser un abordaje multisectorial conjunto. Y además la sociedad tiene que ayudar. Sí, yo he visto una encuesta hoy día y más del 70% quiere que se reanuden las actividades. Bueno, pero la sociedad va a tener que tener otra forma. O sea, vamos a tener que respetar el distanciamiento social, vamos a tener que ser conscientes que cuando tengamos un problema de salud, todavía en marco de la pandemia vamos a tener que hacer aislamiento, los empresarios, las empresas van a tener que ver sus controles propios y tener un rol desde el ejecutivo más activo, más planificado, y sin dejar de hacer un control y de ir pensando esa nueva normalidad, ¿no?, que han lanzado los científicos sociales. Yo creo que los gestores públicos también tenemos que pensar cómo va a ser esa nueva normalidad de la gestión pública. Yo creo que la gestión pública, como la hemos venido desarrollando, no va a ser suficiente, ¿no? Y entonces, en ese contexto, diríamos que la charla también trata de ir en esa línea, ¿no? Esas nuevas condiciones, nunca hemos tenido que cerrar nuestra economía y reanudarla. ¿Cuándo? ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Cuándo hemos tenido que cerrar toda la economía y comenzar a reanudarla? Esta es la primera vez, de repente, en casi 200 años de vida republicana. Entonces, eso nos va a exigir otra forma de actuación.
Entonces sí va a ser importante eso, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta. ¿En cuánto tiempo cree que se recupere la economía que se venía manejando hasta febrero de este año? Yo ahí, mi apreciación es, lo vamos a ver recién post-coronavirus. Y si me preguntas cuándo es post-coronavirus, para mí, ojalá que sea cuando ya se pueda aplicar vacunas. Pero miren, no quiero ser pesimista, pero también hay casos donde nunca se encuentra la vacuna. Ojalá, ¿no? Yo soy bien católico, ojalá, ¿no? Ahí le ruego a la Virgen de Guadalupe, de mi tierra natal, ojalá que sí se encuentre la vacuna rápidamente. Una vez que se encuentre la vacuna y nosotros podamos controlar el virus, cuando éste esté en la sociedad, ahí vamos a saber qué es lo que nos depara. Y además, ojo, no veamos solamente Perú, ¿eh? El contexto mundial se va a mover, se va a movilizar, va a haber unas nuevas correlaciones y ahí va a haber todo un esfuerzo. Hasta que no entremos en ese enfoque de contexto nacional y mundial, claro, yo creo que todavía no me atrevería a dar una cifra, pero para mí un hecho práctico va a ser este tema del post-coronavirus y post-cuarentena, ¿no? Diríamos que en términos, si le pusiéramos fases, ahorita estamos en pandemia, vamos a pasar de una cuarentena a un elemento de post-cuarentena, supongo focalizada, y luego ahí se van a ir reactivando ciertas actividades económicas y luego vamos a pasar a una etapa post-coronavirus, ¿no? Entonces, en esa línea hay que estar atentos a cómo se va a desarrollar. Y además, para los que son empresarios que veo que están también en la sesión, van a tener que establecer nuevas estrategias en la lógica de distanciamiento social, de aislamiento, de cuarentena, cómo operar, ¿no? Teniendo en cuenta toda la progresividad que vas a necesitar para proteger tu propio capital humano que te genera el desenvolvimiento en el mercado, ¿no? Tenemos una pregunta más. ¿Qué pasará si los protocolos y medidas sanitarias durante la reactivación no funcionan? ¿Volveremos a cuarentena? Miren, yo lo que digo es, como todo en la vida, cuando tu hijo empieza a querer caminar, yo supongo que no todos, tú le dices camina y caminan perfectamente. Seguro que hay que apoyar, hay que estar atentos. Yo creo que es así lo que va a pasar. Vamos a tener que estar agarrando esta nueva situación, tomándola del brazo, y si hay que ayudar, si hay que corregir algo, sabrá que corregir. Entonces, esto no es como otras normas, que la lanzas y dejas que caminen solo y ellos que se vean. No, yo creo que acá el papel y el rol del Estado y de la sociedad, de ambos, y del mercado ahora, porque estamos hablando de la activación económica de las empresas, es hacer un trabajo conjunto y ser conscientes, ¿no?, de la situación a la que nos enfrentamos. Es nueva, no hay una receta. Sería interesante que hubiera un libro, cómo hacer todo esto. Es por primera vez que tenemos esta situación. Entonces, ante una primera vez, ¿qué hay que hacer? Hay que estar como acompañando al niño, agarrándolo, ayudándolo, dándole soporte, pero desde todas las manos. Por eso es esta lógica que tiene el ministro de Salud, el gobierno de La Salud Nos Une, creo que es la expresión que tiene que servir en esta lógica de buscar una conjunción de esfuerzos y una concurrencia en la acción pública y en la acción desde el lado del Estado, ¿no? Perfecto. Otra pregunta más, profesor. ¿Considera que existe una opción para la recentralización del poder en el Estado en la medida de que los hechos han mostrado que la coordinación y articulación no fue eficiente entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales? Yo soy descentralista a ultranza, muchos de los colegas que están acá seguro saben de ello, pero sí creo que los sistemas deben mejorarse, ¿no? Y a veces llevarlos al límite, y estamos en una lógica límite. Vengo ahorita de acompañar al ministro en Loreto, y francamente que la situación es bien preocupante, ¿no? O sea, el Estado tiene una capacidad, pero la gestión tiene que tener más capacidad todavía, ¿no? Cuando digo el Estado tiene recursos, tiene ciertas capacidades, pero ¿quién moviliza esos recursos y esas capacidades? Las personas, somos las personas las que movilizamos eso, planificando, organizando, dirigiendo, controlando, mejorando continuamente. Entonces, en ese esfuerzo, yo creo que sí, el trabajo intergubernamental tiene que tener otra dinámica. Y
en aquello donde fallemos, tenemos que hacer arreglos institucionales que nos permitan una mayor, por eso he puesto ahí en la exposición, flexibilidad administrativa. Tiene que haber una flexibilidad administrativa, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo creo que si en algunas cosas hay que hacer una integración de las competencias, para no hablar de devolución o de retroceder la descentralización, porque para otros temas sí es de mucha utilidad, yo creo que hay que hacer un esfuerzo de mayor integración de las competencias, para que en esa integración, en esa concurrencia, en esa cooperación, en esa colaboración, temas que ya están escritos, por cierto, ¿no? Aprovechando la rectoría, uno pueda tener un papel de mayor dirección. Y si es necesario, a partir de esa integración, hacer una intervención diferenciada del gobierno nacional en su rol conductor de la política nacional, se va a tener que hacer. Y eso no significará un rechazo a la distribución de las competencias o un rechazo al respeto a las autonomías, sino más bien un afianzamiento. Deberíamos desarrollar capacidades para que esas capacidades se queden instaladas en todo el contexto de lo que implica esa palabra de capacidad, la capacidad de gestión y la capacidad de organizar los recursos y el desarrollo que pueda hacer el Estado en virtud de las características y condiciones que tiene a nivel local, regional y nacional. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se va a fortalecer las inspecciones para controlar el debido cumplimiento de los procedimientos de prevención y salud de los restaurantes y otros negocios? Bueno, yo no soy especialista en esa materia. Yo lo único que trato de reflejar, ya sé, me están preguntando lo que se va a venir. Ahí hay trabajo fuerte que hacer, yo creo, a nivel de los sectores, uno, del gobierno nacional en su conjunto, dos, de los gobiernos regionales y locales, porque tenemos competencias compartidas. Habrá instancias competentes como SUNAFIL, que van a ser muy importantes, seguro, porque todo esto está enfocado en la actividad económica, pero también en los puestos de trabajo. No se olviden que detrás de la actividad económica hay personas, y a esas personas hay que cuidarlas en toda su integridad social, económica, y en ese contexto habrá que ver todo ese desarrollo. Pero sí, definitivamente, hay actores claves, vuelvo a repetir, para mí son los sectores, el gobierno regional, el gobierno local, y entidades competentes que se dediquen al tema de la fiscalización. La fiscalización va a tener que ser potente, pero, vuelvo a repetir, el compromiso de la gente. Si yo estoy trabajando y veo que estoy con COVID positivo, no puedo seguir yendo a trabajar. Si me siento mal, debería aislarme, debería pedir. Si la empresa se da cuenta que ciertos mecanismos pueden ayudar a detectar esas condiciones, hay que hacerlo. Si hay que, diríamos, cambiar la forma de hacer la producción para poder resguardar el distanciamiento social, y aunque eso cueste un poco más, hay que proteger la vida. Entonces, en ese contexto, los arreglos que hagamos todos, la empresa, el Estado, la sociedad, la interacción de la sociedad en su convivencia y la interacción de las empresas en el mercado, eso va a ser muy importante y gravitante. Entonces, no es responsabilidad solamente del Estado. El Estado tiene que hacer una labor importante, sí. El Estado tiene que tener un rol preponderante, sí, pero tiene que haber una conjunción de los esfuerzos. Y ahí la dinámica no va a estar solamente en atender porque hay derechos que cubrir, sino también en activar los deberes de la sociedad, de la empresa y de la confluencia que se haga en el mercado. Hablando de estas actividades productivas en general, ¿no? Perfecto. Una pregunta más. La pandemia ha mostrado nuestras deficiencias del Estado y de las regiones de América Latina. ¿Cuál sería el nuevo modelo económico? Bueno, en términos de modelo económico, va a estar centrado en el desarrollo de las personas a partir de entender los riesgos que tiene la sociedad. Yo creo que esa va a ser la lógica. Desarrollo de las personas a partir de los riesgos que tiene la sociedad. Yo propondría esa lógica de modelo. Va a haber una discusión amplia sobre estos aspectos. ¿Por qué? Porque los modelos más liberales, voy a poner algo reflexivo, ¿no? Han interesado las armas que tienen los países, han interesado las fortunas que tienen los países. No, porque esto se trabaja
con un fuerte componente social. Mientras más la sociedad se involucre en estos temas, y sea consciente de su involucramiento y de su participación, va a ser mejor. Pero hay que darle capacidades a esa sociedad, hay que desarrollar a esa sociedad. Y en ese contexto, diríamos que lo económico va a cambiar su correlación en esos entornos. Pero, claro, desde el punto de vista de lo económico, yo creo que el mercado va a necesitar que funcione, el flujo circular de la economía va a tener que funcionar, los capitales van a tener que darse, pero va a haber una mayor nivel de análisis respecto al desarrollo de las personas en un entorno de riesgos que se están dando cada vez con más frecuencia, sino que el riesgo que hemos tenido ahorita se volvió realidad a partir de la pandemia, ¿no? Una cosa es verlo en China por televisión y lo veíamos lejano, luego ver el primer caso en América Latina, luego ver el primer caso en el Perú, y yo creo que ahora todos somos sensibles por la cantidad de infectados o positivos y por la cantidad de capacidad de respuesta que se necesita el servicio de salud y por la cantidad de letalidad que tenemos, por más que sea baja respecto al promedio en América Latina, es importante porque no hemos tenido una convergencia de esta forma. Entonces, yo creo que ahí va a estar la lógica. Y eso va a exigir entonces lo que yo también propongo en la línea de lo que han propuesto analistas políticos como Juan de la Puente o el propio presidente mañana que va al Acuerdo Nacional. Hay necesidad de ver un nuevo pacto social. Entonces, a partir de ese pacto social, seguro que las condiciones de análisis económico van a tener una confluencia en función a nuestras particularidades también, que hay que comprenderlas y sin dejar de ver lo que va a pasar en el mundo. El mundo va a moverse con otra forma de correlación, espero, y hay que estar atentos a esa dinámica económica y social que va a generar un cambio y eso va a afectar seguro las características y condiciones que va a tener el nuevo modelo económico, ¿no? Muchas gracias, profesor Vlado. Y como última pregunta tenemos, ¿cómo se debe manejar el pago de tributos del ejercicio 2019, tomando en cuenta que la emergencia ha hecho que muchas empresas e independientes han tenido que echar mano de la renta bruta generada? Sí, bueno, ahí creo que la política fiscal que proponga el MES va a ser importante, ¿no? Ustedes saben que desde el punto de vista de la política financiera está la política económica, está la política fiscal y está la política de provisión de bienes y servicios, esas tres acompañadas de la política monetaria. Esa se llama política financiera. Entonces, ¿dónde entra esta parte de los tributos? En la política fiscal. Entonces, tendrá que analizarse si yo privilegio aumentarlo el gasto o si yo privilegio reducir el impuesto para una dinámica de la economía. Puede ser también al revés, que yo reduzca el gasto, no creo en este caso, y que yo aumente los impuestos. No creo que se dé esa lógica. Entonces, yo tengo que ver, bueno, no yo, sino el gobierno tiene que ver con qué medidas salen. Yo creo que el gobierno es consciente de la situación que está teniendo todo el sector productivo, ¿no? Por la lógica que les decía, se anula la oferta y se deteriora la demanda. Entonces, como le das a los dos aspectos, ahí hay un factor, diríamos, de análisis, ¿no? No tengo cómo llegar con mi oferta, no tengo capacidad de producir oferta, y luego si la produzco, vamos a ver si hay capacidad de desarrollar una demanda atractiva para ese desarrollo. También las actividades económicas que se reanuden van a estar sometidas a eso, vamos a ver, ¿no? Como, por ejemplo, un restaurante va a competir con varios restaurantes en el tema del delivery. ¿Qué van a ofrecer? ¿Cómo va a ser? Toda la gente va a poder hacer delivery, toda la gente se va a poder enfrentar, de repente va a haber una reacción de la gente desde el punto de vista social y también desde el punto de vista económico. Todos esos aspectos hay que verlos. Y en función a eso, hay que simular qué aspectos de comportamiento va a tener la economía para ver si hay liquidez en esta y si de esa liquidez que haya, de ese flujo circular de la economía, se detrae lo que nos acabas de comentar que son los impuestos. Porque ¿qué es un impuesto? Es una detracción de la riqueza
¿De dónde sale? De los hogares y de las empresas y de los mercados en los que se encuentran estos hogares y empresas en el marco del flujo circular de la economía. Entonces, conforme funcione el flujo circular de la economía, seguro que habrá algunas medidas que tomar respecto a esa detracción para conseguir los ingresos y el desarrollo de los gastos en el marco de la política fiscal. Pero sí va a ser una materia que seguro va a ser muy analizada y tiene que ser con muchas simulaciones para llegar a una forma correcta de adaptación a las condiciones que tenemos ahora en esta nueva realidad, ¿no?